Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrines y pichurrinas? Bienvenidos aquí con el Orgaz. Venid aquí a mis pechos y no os vayáis, que os voy a dar amor y mucha compañía. Y por lo menos un buen rato, o al menos lo intentaré. Mirad, vamos con Maharham Gold, que es la que toca hoy y que, pues, ha sido una sorpresa y un mega descubrimiento machirulo. Sí, es que está todo guapa, ¿eh? Con Maharham Gold vamos a tener lavanda y pimienta en la salida, incienso, jazmín y nardo en el corazón, caramelo, cedro, ámbar y madera de cachemira en el fondaco. Muy bien. Vamos a tener una fragancia con 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente 45 minutos que van a durar unas 10 horas. O sea que de ahí para arriba la supera, no hace falta reaplicar y se queda plenamente perceptible durante la vida y existencia de la fragancia con el aporte de esta de aquí, es decir, de la ropa. Así que luego se quedará, irá bajando hasta que se quede, pues eso, unos 70 centímetros, una cosa así plenamente perceptible. Yo no he comprado 1 metro, lo siento, pero se huele, porque la gente cuando pasas por al lado, pues no es que sea una volteacabezas, pero sí que sabes que te están por lo menos oliendo, algo que los perfumes actuales pues no dan. Ninguno de los de la perfumería pop no da ninguno, nada. O sea, poquitos son los que vas andando por la calle y dices, bueno, por lo menos lleva algo, pues, llevan algo puesto, llevas algo puesto, se te huele. La gente lo percibe, porque además se nota cuando lo perciben. Y este se percibe afortunadísimamente. La salida va dada oficialmente en pimienta lavanda. Hay cítricos, lo siento, es que es así, pero están muy enmascarados. No es un trancazo de cítricos ni muchísimo menos. La pimienta es la que juega la baza aquí porque tenemos una pimienta que es perceptible pero no pica. No es una fragancia que sea picantosa y que esté cargada de aldehídos, ni tan siquiera de esa sensación de pimienta que dices, uy, es que me pica mucho la nariz por la pimienta que lleva. No, aquí no pasa eso. Olemos la pimienta como si estuviese en el bote, toda allí metida sin moler. Esa es la sensación que tienes con esta fragancia cuando la hueles, y la lavanda está dando una cobertura perfecta porque además pasa una cosa muy curiosa con ella, que pasa con muchísimas, pero aquí pasa, y es que realmente nada más atomizar sí que vais a sentir ese incienso ahumado dentro de la estructura de la confección del perfume. Es ahumada. Esto no se puede olvidar ni obviar. Se nota un montonazo el tono ahumado. Pero dentro de que se pueda notar el tono ahumado, que además va a ir subiendo en la progresión de la fragancia, sube poquito a poco, está muy bien modulado por eso. Creo que están muy bien balanceadas, sí que puedes sentir ese tono ahumado, pero realmente no es el protagonista en el momento de la atomización. Cuando tú atomizas tienes una sensación seca. Sí que te da tono y vibra de cítrico, pero tienes un tono que gana, que está por encima, que es ese tono seco de la pimienta, de esa pimienta sin moler. Y la lavanda da limpieza y pulcritud muy medida. No es una lavanda que sea atosigante, apabullante, está en su sitio simplemente como nota de salida sin ser la protagonista, porque la sequedad es lo que acompaña a esta fragancia nada más atomizar. Ya he comentado el tema de lo que es el incienso, pasaría a lo que es el jazmín y el nardo. Creo que es más protagonista el jazmín que el nardo, que va acompañándolo, porque sí que aquí la fragancia se vuelve ligeramente carnosa, gracias a todos los almizcles blancos de ambas dos flores. Entonces tenemos un dulzor floral que acompaña muy bien a todo lo que es el jazmín, que está por encima del nardo, entre otras cosas porque creo, esto ya es percepción personal. El nardo es mucho más, a mis entendederas, muchísimo más femenino, a mí me pirra, pero es mucho más femenino en concepto que el jazmín. El jazmín, si lo balanceas bien, puedes tener una fragancia perfecta que sea masculina y viril, que es el caso. Entonces, si estuviese muy subido de nardo, la cosa iba a volverse un poco peliaguda, un tanto chirriante. Sin embargo, está por debajo, el jazmín sube, tiene ligero toque de rosa, esta fragancia tiene ligero toque de rosa, pero está perfecto. Vuelvo a repetir, desde el principio hasta el final es un perfume que aquí la taza, hay que quitarse el sombrero y lo he hecho muy bien. Está equilibrado. Y además es lo que está buscando también, porque pensar que
hacía tiempo que no encontraba, es verdad, un incienso ahumado. Lo mismo que también hace bastante tiempo que no he encontrado en todo lo que he estado referenciando un sándalo ahumado. Echo de menos la sensación del sándalo quemado y no tanto en cuanto aromatizando la fórmula. Esa es la... Bueno, por lo menos es de lo que yo llevo testado. Sí que hay muchísimo sándalo, pero echo de menos ese sándalo que estaba tan de moda en los años 80, tirando más a los 90, un sándalo quemado, ahumado. Y aquí, últimamente, todo lo que están haciendo todas estas gentes son sándalos aromáticos, tal cual puedes entenderlo y percibirlo cuando tienes la molécula, el extracto ya sacado. Pero yo echo de menos ahí un punch que diga, ay, tengo un sándalo quemado. Me parece que es mucho más mágico y da un tono más, voy a volverme poético, misterioso a la fragancia. Aquí está muy bien, sin embargo no es misteriosa la fragancia, sino que es una fragancia dinámica porque a pesar de que esté ahumada, sí que es pulcra, es limpia y se agradece también este tipo de toques viriles, pero ahumadicos de vez en cuando. La verdad es que me dan un respiro con respecto a todo lo que se está oliendo últimamente en el puñetero sector de la perfumería de diseñador pop. Ole. Fondo en caramelo, cedro, cachemira. Tenemos las maderas, sentimos esa madera de cedro, tenemos un toque ligeramente... Es que no sé, por la madera de... O sea, cuando hacen o meten o implementan la madera de cachemira, siempre tiene cierto toque húmedo. Pasa lo mismo que con el gaillac, pero no es tan marcado. Así que tenemos unos tonos que humedecen las maderas. Y luego aparte sí que tenemos un caramelo que sí suaviza mucho más la fragancia, pero no es un caramelo potente. La fuerza no está en el caramelo. Es como si hubiesen decidido... No, es como si hubiesen decidido no, es lo que es. Me explico. En lugar de utilizar un final ambarado de fondo, de estos que es machirulo a tope con vainilla y pachuli, lo que han decidido hacer ha sido decir, bueno, pues suplimos ese concepto tan clásico de perfumería por caramelo en el fondo y obtenemos un resultado que es parecido, similar, que no igual, porque aquí, a pesar de que lleve el caramelo, no se vuelve una fragancia tan sumamente cremosa como si hubiesen metido ámbar puro y duro. Entonces tenemos ese tono dulzón muchísimo más suave. ¿Qué pasa aquí entonces? Que la fragancia se vuelve todavía muchísimo más masculina porque no endulza tanto como pudiera endulzar si emplean un ámbar puro, duro, como podemos entender en el sector de la perfumería, que como he dicho antes, puedes coger y cortar con un cuchillo y vamos, y untarlo en un trozo de pan. Aquí no se unta nada. Endulza, equilibra y sigue estando muy machota. Es muy masculina. Muy masculina. Siguiente. Es una fragancia madura, a partir de unos 30 años, precisamente por ese tono ahumado. No me gusta en alguien joven oler a tono ahumado. Me gusta alguien con empaque, un señor oliendo a esto, queda estupendo. Viste mucho con traje, porque viste muchísimo con traje, pero sin embargo, tal y como está estructurado el perfume, me gusta para utilizar de sport. Muy de sport. Para ir con cazadoras chamarras de cuero o de imitación, me da igual, poneros lo que os dé la gana, pero siempre como muy sport. Es que es muy dinámica. El rollo y el mundo motero agradecerá este tipo de fragancias. Es verdad, es que es así. Entonces, sirve muy bien para los trajes, los viste estupendamente, nos viste estupendamente, pero también entiendo que es una fragancia que se da muchísimo más para utilizar con ropa sport y además en invierno. Precisamente en verano no me gusta porque al llevar el tono ahumado, que no es que sea la bomba, ni muchísimo menos, pero es que lo estás oliendo y dices, esto huele ahumado, lleva incienso, entonces es mejor siempre ir con este tipo de fragancias, o por lo menos en lo que yo entiendo y recomiendo, en invierno o con frío. No hace falta que sea invierno, pero sí que haga frío. Eso es el requisito fundamental. Cuando digo invierno, vosotros poner en la mente frío. No otra cosa, frío. Me da igual si es un verano frío, una primavera frío, pero que haga frío. Si no hace frío,
No, porque puede agobiar. Estos tonos así agobian. Y además una fragancia que sube. Es que lo bueno que tiene es que evoluciona y hay un punto que alcanza un pico y se puede volver demasiado intensa para un verano. Entonces, por eso digo que un sitio regulado, con la temperatura regulada, perfecto, pero vamos, para el día a día, si hace frío, mejor, porque en verano es un tanto atosigante. Y además se huele todo el tiempo. No os penséis que el cerebro va a hacer así, hoy me desconecto un rato y no te huelo. No, porque la estáis oliendo todo el tiempo, ¿eh? Todo el tiempo. Y además tiene una permanencia muy bestia, tanto en cuanto cuando la echéis os vais a ir de la habitación, vais a volver a las horas y os puedo garantizar que en la habitación donde os hayáis aplicado esto se va a seguir oliendo. Lo mismo que en la ropa, os va a durar un montonazo de horas. Por eso digo que supera las 10 horas y que os olvidáis por completo, ¿eh? O sea, nada que caiga en el tejido, ya olvídate sin entender, y esto también lo voy a explicar, que sea una Beast Mode. Para mí Beast Mode es estela y proyección brutales. Eso es para mí una Beast Mode. Porque dure muchas horas no significa que sea una Beast Mode, porque no tiene ni estela ni proyección. Te puede durar perfectamente más de 10 horas, 12, 24 y 80 horas, ejemplo, pero sin proyectar. Tenerla bien, llevarla súper confortable, pero no siendo proyectona. Eso es para mí una Beast Mode. Lo digo porque mucha gente dice, ¡ay, pues si dura 10 horas eso no es una Beast Mode! No, no lo es. Si no tiene estela ni proyección bestiales, que es de lo que se trata, ¿para qué? Pues es una fragancia que rinde muy bien, pero no es Beast Mode. Y aquí lo que tenemos, una fragancia que tiene un rendimiento súper chulo, que es potente, pero no llega a ser una Beast Mode tal cual se puede entender. O sea, es que no puedes llegar a 3 metros, 4 metros de estela y de proyección en plan zumbando aquí, arrasando y avasallando al personal. Es que es distinto, es que no tiene absolutamente nada que ver. Si hablamos de modo bestia, estamos hablando de modo bestia salvaje, no de algo que tiene un rendimiento muy bestia. Por ejemplo, es que una Biebel es una Beast Mode, no, ¿verdad? Y todo el mundo la huele, pero no es una Beast Mode. Yo no la entiendo una Beast Mode. Una Chanel número 5. Ejemplos femeninos, lo sé. Una Moash, me da igual la que sea. La Epic, por ejemplo, la Epic es una Beast Mode, ¿no, verdad? Pues no, pues dura muchísimo, sí, pero no es una Beast Mode. En fin, seguimos con más. Bodas, bautizos y comuniones perfectas. Si hay algún novio que se quiera casar con ella, muy bien, porque es como a mí me gusta que huela un tío. Es decir, con tono amaderado, incluso tonos de incienso, que dan un rollo así, semiseudo, pero aquí muy ligero, eclesiástico monacal, como siempre digo, está muy chulo, pues como cualquier madera, cuando se trabaja el agar o el oud, pero tiene ese tono, ya nos olvidamos del tono animálico, porque aquí esto no tiene tono animálico, pero hay determinadas fragancias que trabajan el agar y el oud, y lo trabajan se olvidan del tono animálico, dependiendo de la molécula que hayan utilizado, y entonces van hacia lo que es los tonos ahumados dentro de los agares. Pues aquí olvidando el animálico, el animalismo. Entonces nos iríamos directamente a algo que está ahumado con esta fragancia y queda perfecto para el tema de la boda. A mí me gusta para un novio. La verdad es que me gusta para un novio. Por cierto, hoy lunes día 3. No sé cuándo voy a sacar este vídeo, pero os puedo garantizar que la fragancia antes de ayer, porque este vídeo lo he tenido que repetir porque no tenía audio, de hecho me estoy mirando ahora para el pivote, digo a ver si no tiene el audio y ya lo tengo liada. Escucharme, 25 euros el día 1, el día de mi cumpleaños, que estuve aquí en el estudio grabando, que la miré, 25 euros. Ahora mismo 40 euros en la misma página web que la miré. ¿Cómo se llama esta página? Dame un segundo, a ver, gafas fuera. Luxury Parfums o Luxury Perfumes, 40 euros. ¿Qué me decís? Pues nada, ahí está. Cosas que pasan, simplemente supongo que serán coincidencias, porque yo no he dado promoción de nada, ni he dicho nada, ni he dicho la fragancia que era, o sea, han sido coincidencias, pero en este plazo de tiempo, en este periodo de tiempo, perdón, han incrementado los precios, Así que no sé lo que costará. Yo digo ahora mismo, día 3 de marzo, cuesta 40 euros.
Lo que cueste mañana pasado, yo ya no lo sé. Pero por lo menos, como va a tardar en salir el vídeo, tenemos la referencia de 40 euros día 3. Seguimos con 40 euros día 3 de esta lataza. Venga, voy a ver si queda algo más que decir, aparte de las bodas, bautizos y comuniones. Perfecto, me gusta mucho para los actos de tarde-noche. Luego, si queréis pegaros unos festivales y salir a pegaros fiestas y sudar, no hay problema. Esto rinde muy bien, aguanta perfecto. O sea que por ahí nos escapamos estupendísimamente. Y creo que ya está. Señores míos, señoras mías, como sé que ha habido gente que no le ha gustado esto, pues ya está clarísimo. Un dislike, un insulto y pa'l pozo. Hasta luego, Mari Carmen. Ya, se acabó. Muerto el perro, se acabó la rabia. Y luego, pues también, como ha habido gente que les ha gustado, o os ha gustado, pues ya sabemos que los likes son gratis, las suscripciones son gratis, la activación de la campanita para recibir las notificaciones cada vez que el Orgaz publica algo también es gratis. Si queréis haceros miembros del canal o Patreons, perfecto, haceros Patreon, por Dios que está la cosa un poco floja, llevo un montonazo de tiempo sin recibir Patreons, ¿qué os pasa? Hombre, yo ahí dando contenido en los Patreons y no hay manera, ¡oh, por Dios, qué críos, qué crías! Bueno, y la alquimia del perfume, mi libro disponible en El Corte Inglés, en la FNAC, en la Casa del Libro, estoy hablando aquí de España, en el Amazon. Y lo podéis conseguir también en América, de norte a sur, de este a oeste, porque mi editorial también tiene distribución americana. Global, de arriba a abajo. Hombre, yo a la Concagua no sé si llegaría, pero bueno, escuchadme, cosas más raras se han visto. Uy, qué cosas se me ocurren. Nos vemos enseguida, pichurrines y pichurrinas. Auf Wiedersehen.